Amados hermanos, muy buenos días. Qué bendición, privilegio de estar con ustedes gracias al bendito amor de Dios. Saludamos a todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. También damos la bienvenida a nuestros invitados del Perú y las naciones. Que Dios los bendiga ricamente. Saludamos a nuestros pastores, a toda la iglesia, las misiones de Piura, de Tacna, de Puno, Arequipa, de Lima, ¿no? A sus líderes, a sus directores, a los grupos de conexión, sus ministerios, sus servidores y discípulos en Cristo Jesús, ¿no? También quiero saludar hoy día, es un día muy especial por el 481 aniversario y la hermosa ciudad de Arequipa. Que Dios bendiga esta hermosa ciudad y todas las ciudades donde está su pueblo para seguir adelante recibiendo la bendición de Dios, la luz de Dios y también cumpliendo nuestro ministerio. Bien, hermanos amados, vamos a preparar nuestros corazones ya para recibir un mensaje hermoso. Ustedes saben que a mí me gusta hablar un poco de teología reformada, la sistemática, ¿no? Tengo grandes teólogos, maestros, predicadores, pensadores que Dios usa bastante, ¿no? A través de ellos me enseñan mucho, ¿no? Hoy día, el tema para hoy día se titula ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Tema. Cuando Dios habla en mi corazón, cuando estoy buscando el camino de Dios y a veces cuando no estoy muy contento, sigo insistiendo a que Dios nos aclare el panorama, porque Dios es un Dios de luz. Y hay una pregunta, así como siempre estábamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ahora, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Ya? Es un tema muy importante. Vamos a orar. Oremos para que el Señor Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guíe, que me dé mi conocimiento, inteligencia, poder, sabiduría, espíritu de consejo, de temor de Dios y lleno de su Espíritu Santo, para que esta palabra vaya a ustedes, a sus corazones, a sus mentes, a todo su ser, y sean alimentados. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Bendícelo, Padre Santísimo, bendice a mis hermanos, tu pueblo bendito de Bichur, Perú, y toda tu iglesia en toda la tierra, los que están en Sudamérica, Centro y Norteamérica, los que están en Europa, en África, en Asia, Oceanía, los que están, Señor, Padre Santo, en Israel, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra, mi Dios. Bendice tu palabra, esta palabra es tuya, fresca, alimenta nuestro ser, pon entusiasmo, gozo, Señor, y poder cumplir tus ordenanzas. Padre, te damos gracias por tu guianza, tu dirección en este momento, donde todo tu pueblo está atento a escuchar tu palabra. Gracias te doy por usarme, Dios bendito, por usar este vaso de barro, mi Dios, pero con tu luz, Señor, yo sé que lograré el propósito que me has dado. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, entonces, como les dije, vamos el título, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Las personas que son sinceras realmente en su fe, en su corazón, entienden que Dios es soberano, y que Él quiere una vida de obediencia. Eso dice la palabra del Señor. Quieren saber qué es lo que Dios quiere que hagan, ¿no? Así comenzamos con una introducción. Mucha gente quiere saber qué quiere Dios que hagan. Ahora, hay diversos significados del término voluntad de Dios.
en las Escrituras, en la Biblia. Ahora, cuando quieren saber cuál es la voluntad de Dios, se necesita saber de cuál voluntad estamos hablando. Pero antes de entrar en estas cosas, permítanme dirigir su atención a una declaración que encontramos en el libro, en la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Gloria a Dios. Tremendo, interesante. Este es un texto del que creo que todos debemos ser conscientes, particularmente cuando estamos luchando con este tema de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Se lee como sigue: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen, dice, a nosotros, a nuestros hijos, para siempre, ojo, para siempre, a fin de que guardemos toda la palabra de esta ley, la palabra de Dios. Ahora, el lugar donde se encuentra escrito este versículo es muy importante. Está en el libro de Deuteronomio. Es el segundo libro de la ley, por así decirlo. Y ahora ha habido una recapitulación de toda la ley, ¿no?, que está siendo entregada a Moisés de parte de Dios al pueblo del Señor, ¿cierto? Al final de este relato de la entrega de la ley, de todos los mandamientos, encontramos este texto que hace una distinción entre la voluntad oculta de Dios y la ley revelada de Dios. Vamos a tomar un momento en esto, ¿cierto? Por favor, estemos muy atentos. Esto nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Los reformadores, como Lutero en particular, hablaron de la diferencia entre lo que se llama el Deus absconditus y el Deus revelatus, o sea, lo que está escondido y lo que está revelado. Ahora, hablando con respecto a los límites de nuestro conocimiento de Dios, dice que no tenemos un conocimiento completo de Dios, es verdad. Hablamos de la incomprensibilidad de Dios, diciendo que Dios no nos ha revelado todo lo que podría haber sido conocido de Él o de sus intenciones para este mundo. El ocultamiento de Dios se llama el Dios esconditus, lo que Dios ha alejado de nosotros y lo ha ocultado de nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo, no nos quedamos totalmente en la oscuridad, gracias a Dios, para ir así a tientas en busca de nuestra comprensión de Dios. No es que Dios haya huido y esté completamente escondido de nosotros y no nos haya revelado nada sobre sí mismo. Por el contrario, también está lo que Lutero se refiere de nuevo como el Deus revelatus, esta parte de Dios que Él ha revelado, ¿no? Ahora, eso se incorpora aquí en este texto. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Esto se llama lo que llamamos la voluntad oculta de Dios. Ahora, es usual cuando estamos hablando de la voluntad oculta de Dios. Tenemos en nuestra mente una voluntad decretiva de Dios, decretos de Dios. Significa que Él dice y se hace, no te pide permiso, ni dice que estás tú de acuerdo con Él, se dice y se hace. Y cuando la gente me dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, les digo, recuerda que la voluntad, que la Biblia, la palabra de Dios, usa diferentes formas.
usa la frase voluntad de Dios de varias maneras aquí en la palabra de Dios. La primera manera en que hablamos de la voluntad de Dios es la que se llama la voluntad decretiva, de decretos. Yo decreto, yo ordeno, yo digo. Y la voluntad decretiva de Dios es esa voluntad por la cual Dios lleva a cabo de forma soberana todo lo que Él quiera. Él ordena, hágase el mar, pónganse de peces, hágase los árboles, los animales, hágase la luz, y todo de acuerdo a su voluntad, a lo que Él ordena, se hace. Esa es la autoridad decretiva. Como ves, ahí no intervenimos para nada nosotros. Es su voluntad perfecta. Y recordemos que la voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que hace Dios es perfecto. No es que hace algo sin nada, ¿no? No, hace todo completo. Es como decir, una casa, para que esté completa, tiene luz, tiene su ladrillo, su techo, su baño, su cocinita, la cocina, sus cuchillos, sus platitos. Hay una cocina con gas o leñita para cocinar, hay una mesa con asiento para estar cómodo para comer. Todo eso estaba en la mente de Dios cuando ordena hacer una cosa. No simplemente te da un barco y no te da agua. ¿Me entiendes? Entonces vemos que a veces se llama la voluntad absoluta. Ojo, la voluntad de decretos también puede llamarse la voluntad absoluta. A veces Dios simplemente se denomina también la voluntad soberana de Dios. Decretiva, absoluta, soberana. A veces se llama la teología, en teología, la voluntad eficaz de Dios. Pero normalmente hablamos de la voluntad decretiva de Dios en general. Es decir, cuando Dios decreta sobremanera que algo debe suceder, eso sucede. La Biblia habla con frecuencia sobre la determinación predeterminada de Dios. Cuando Dios ha decretado desde toda la eternidad que Cristo muere en la cruz en Jerusalén en un momento particular de la historia, y eso debe suceder. Si Dios, el Padre, decretó que Cristo va a venir a llevar a su pueblo, va a venir a arrebatarnos, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra. Vamos a ver esto. Llega a pasar, hermanos amados, a través del consejo determinado de Dios o de la voluntad de Dios. De eso estamos hablando cuando nos referimos a la voluntad decretiva, de decretos, de ordenanzas, de la soberanía de Dios. Esa voluntad se lleva a cabo por el poder absoluto de sus actos soberanos. Y a Él no le podemos decir que no haga esto, el otro, porque Él hace las cosas perfecto, lleno de justicia, bendito sea Dios. Es irresistible, tiene que suceder. Cuando Dios llama al mundo a existencia, entra en existencia. No puede comenzar las luces, no pueden encenderse hasta que diga Dios sea la luz. Esa es la voluntad decretiva de Dios. No, Él no ordena y se hace un caos, no. Todo es perfecto. Ahora, primero entendemos entonces que la voluntad decretiva de Dios no puede ser resistida, ¿de acuerdo? Porque es su soberanía, su poder. En cambio, la otra voluntad que vamos a ver, esa segunda voluntad, la voluntad preceptiva, que viene de preceptos, de ordenanzas, que Dios no solamente puede resistir. Y esta voluntad preceptiva está en la Biblia. Aquí está la voluntad perceptiva de Dios. En la voluntad decretiva, nada resiste a nada. Él ordena y se hace. Él decretó y se hace. Pero en la voluntad preceptiva, de preceptos de Dios, no solamente es resistida por nosotros los seres humanos, sino que se resiste todo el tiempo. Unos obedecen, otros no desobedecen. Vayan viendo toda la historia bíblica.
vayan viendo toda la historia del pueblo de Israel. Como un día estaban bien, otro día adoraban ídolos, un día estaban bien, o sea, era terrible. Como ven, la voluntad preceptiva de Dios es una referencia ¿a qué? ¿De qué estoy hablando? A la ley de Dios. Estoy hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. Fíjate bien, esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice toda esta voluntad de Dios? Dice que no tengas dioses, otros dioses, delante de Él. ¿Me entiendes? Eso te lo da a ti como una ordenanza a ti. Pero muchos no lo cumplen, otros lo cumplen, sí, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia que la voluntad decretiva no se puede objetar. En cambio, la voluntad preceptiva, de precepto que tiene la Biblia, sí, nosotros a veces dejamos de hacerlo. Ahora, cuando preguntan, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Quiero decirles de qué voluntad estamos hablando. ¿Me entiendes? ¿De qué voluntad estamos hablando? ¿Estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios? ¿Estamos hablando de la voluntad oculta de Dios? Si estás hablando de la voluntad oculta de Dios, lo primero que tienes que entender sobre la voluntad oculta de Dios es que está oculta. ¿Entiendes? Y cuando la gente me dice, ¿qué quiere Dios que haga en este tiempo, en este caso, en el otro? Si no lo sé, ¿qué cosa quiere que haga? Les digo, ¿cómo saberlo? Fácil. Yo te digo, yo leo la palabra, soy pastor, estudio teología también, pero no puedo leer la mente de Dios. Él tiene cosas ocultas. Que Él de lo oculto saque un poco para darnos conocimiento, entendimiento, nos dé una voluntad preceptiva, es otra cosa, pero sale de Él. ¿Me entiendes? Es otra cosa. Todo lo que puedo hacer, entonces, ¿qué debo hacer? Lo que me está diciendo es leer la palabra de Dios. Ahí estamos entrando ya a un asunto muy delicado. Todo lo que debemos hacer los creyentes respecto al crecimiento de nuestra vida espiritual es leer la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios hace por mí es entregarme su voluntad revelada. Aquí está la voluntad de Dios revelada. Y eso es una tarea suficiente que dura toda la vida al tratar de ordenar todo lo que está en este libro que Dios ha revelado. Sí, aquí está lo que yo debo hacer en mi vida. Gloria a Dios. Y si me preguntas por eso, puedo ayudarte por eso. Pero si me estás preguntando sobre su voluntad oculta, estás preguntando a la persona equivocada, porque no tengo ni la menor idea de lo que está en la mente de Dios en aquello que no se ha revelado de sí mismo. Eso es muy importante. Entonces, aquí es donde el enemigo usa, pues, cosas que entramos nosotros ahí en la ignorancia por no saber, entramos con la tabla Ouija, con los brujos, los chamanes, queremos pasar el futuro, el saber el futuro, los magos, etcétera, etcétera, los hechiceros, lo cual Dios nos ha prohibido, ¿ves? Nos ha prohibido Dios. Si nos ha prohibido, Él sabe por qué lo prohibió y es bueno para nosotros. Ahora, no hay nada malo en buscar lo que llamamos la iluminación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, quiero saber esto, quiero saber el futuro. El Espíritu o la guía de Dios en nuestras vidas. No están tratando de lidiar con la adivinación, sino con una iluminación de Dios. Estas cosas que están prohibidas en la Escritura, ¿no? La adivinación, pero tenemos este deseo no piadoso de conocer el futuro. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viajaré? ¿Cuánto ganaré? ¿Tendré esto y el otro? ¿Ves?
Entonces queremos saber el final desde el principio, y eso no es nuestro asunto. Esto es un asunto de Dios y no nos corresponde a nosotros saber el fin del principio. ¿Sí? No nos corresponde simplemente. Y es por eso que Dios es tan severo en sus advertencias en las Escrituras contra aquellos que tratan de descubrir el futuro a través de medios ilícitos. ¿Cómo qué? Te dije, como la tabla Ouija, los adivinos, las cartas, el tarot y esas cosas se consideran prohibidas para nosotros como cristianos. Te acabo de leer en la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Quieres conocer el futuro? Tranquilo. Deja que tú solamente aliméntate y cumple con lo que Dios te ha revelado. Ahí está todo. Pero tú dices, pero pastor, yo ya sé eso. Yo sé que tengo que leer la palabra para tener una trascendencia espiritual en mi vida. Ya sé eso. Lo que yo quiero saber es que si voy a tomar este trabajo en Lima, o en Panamá, o en la Ciudad de México, o si se supone que debo casarme con Carmencita, con Marta o con Karina. ¿Cuál es la voluntad de Dios en eso? Para mí, yo quiero saberlo. No quiero meter la pata. Bueno, si estás así medio terquita en saber, te diría una definición de lleno. La voluntad de Dios para ti es tu santificación. Es el santo. Y si eres santo, tienes un corazón pero así de grande para pensar, para meditar, para caminar, ser alumbrado por Dios a través de su palabra y hacer la voluntad de Dios. Así de simple. Quizás me respondas, espere un minuto, pastor. Suena como un disco roto, ya lo sé, te lo acabo de decir. Entiendo esto, pero lo que quiero saber es si debo aceptar el trabajo en Perú o en México. Y si se supone que debo casarme con esta chica, o si me conviene estudiar esta profesión o no. Yo creo que estoy en mi derecho. Puedo responderte, déjame decirte cómo determinas con cuál de esas chicas te casas, entre una de ellas, y cuál de esos trabajos tomas entre todos ellos. Vamos a darte una respuesta. Parece la teología. Lo que haces ahora, hermano amado, que estás atento, hermana, escuchando, es estudiar de cerca la voluntad preceptiva de Dios. Aquí está todo, en estas miles de páginas, aquí está la voluntad perceptiva de Dios, las cuales te van a hacer santo, sano, inteligente, sabio, sobrio, justo, prudente, lo cual te va a dar inteligencia, poder para discernir, poder para hablar, para tener temor de Dios, para obedecer a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que dominar, estudiar esta palabra y aprender los principios por los cuales debes vivir tu vida día a día. Cuando hayas hecho esto, te va a asombrar lo que Dios puede hacer contigo. ¿Por qué dice el salmista que el hombre piadoso medite en la ley de día y de noche? Dice en el Salmo 1, aquí está el Salmo 1, gloria a Dios. Cuán bienaventurado, cuán bueno, cuán bendecido es el hombre, la mujer que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, su respuesta, su belleza, su luz, su camino. Bendito Dios. Y en su ley medita
de día y de noche, medita de día y de noche. Serás como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los malos, los impíos, que son como paja que se lleva el viento, porque no tienen sabiduría, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. Todo lo que piensan les puede salir mal, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Hermano, es tremendo. Ahora, de nuevo, si quieres saber qué trabajo tomar, tienes que dominar los principios de los cuales debes vivir tu día a día. ¿Qué dice el Señor en tu corazón? ¿Cómo Dios está hablando a tu corazón para tus decisiones? Y ahí podrás descubrir, por ejemplo, que la voluntad revelada de Dios te dice que debes hacer un análisis sobrio, inteligente, sobre tus dones, sobre tus talentos, sobre tu vida espiritual. Y luego observas ese trabajo que te han ofrecido en Lima, en Miami, en Panamá, etc. Y haces un análisis sobrio. ¿De qué, pastor? De los requisitos para ese trabajo. Y bajo Dios, te das cuenta de que la descripción del trabajo no cumple con tus dones considerados con sobriedad. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que no lo tomes. La voluntad de Dios es que busques otra cosa. La voluntad de Dios es que hagas coincidir tu vocación, tu llamado, con la oportunidad de tu trabajo, con lo que quiere tu corazón. Es simple. Yo recuerdo que yo quería trabajar en la Fuerza Aérea, me gustaban los aviones, pero no ingresé. No estaba revelado para mí, aparte que todavía no era ni cristiano, pero Dios ya manejaba de esas cosas. Luego ingresé al ejército, me fui a Puno, conocí a mi esposa, mis 2 primeros hijos, después me cambiaron a Piura, luego a Lima, luego ingresé a la policía como oficial de policía, me mandan al Cusco, vengo del Cusco y ahí el Señor, a través no de un secreto, de la palabra revelada, que alguien me habló, que alguien tenía que hablar, porque así es la palabra que debemos hablar, para los que no conocen, conozcan, y ahí conocí la voluntad preceptiva de Dios, de preceptos, porque me hablaron de la palabra. Ahí conocí que Dios es general de los ejércitos, conocí que Él es el Salvador del mundo, que Él murió por mis pecados, que Él resucitó y tengo vida eterna. Ahí hay mandamientos para los matrimonios, para los jóvenes. Hay matrimonios como vivir en un hogar, como ser puro, recto, lleno de justicia. ¿Ves? Eso ya está revelado. Y eso me ha ido formando en la vida. Me he ido formando para tener un hogar. ¿Ves, hermano? Así de simple. Ahora, eso requiere mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho más que empujar una tabla Ouija alrededor de una mesa. Eso significa aplicar la ley de Dios en los detalles de todas las diversas áreas de tu vida. Ahora, ¿qué hay de la mujer con la que me case? Bueno, miras todo lo que dice la Escritura sobre el matrimonio, está acá. Todo lo que la Escritura requiere con respecto a la bendición de Dios sobre el matrimonio. Y después de haber hecho todo esto, podrás descubrir qué cosa hay. Que tienes 3 damas, todas ellas cumplen los requisitos bíblicos, ¿ok? Con la cual, ¿con qué se dispone? ¿Ok? ¿Qué se supone con quién te vas a casar?
La respuesta es fácil. ¿Con quién quieres casarte? Porque mientras todas están dentro de la aprobación de la voluntad preceptiva de Dios, son buenas mujeres, temerosas, honestas, puras, santas, entonces eres libre bajo Dios de hacer lo que quieras. Solamente escoge la que tu corazón ya decide y se acabó, y está correcto. ¿Me entiendes? Porque como dice, todo lo que has leído de la palabra de Dios, todos los propósitos que Dios tiene para tu vida, los tienes en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu. Ahí es donde Dios, como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahí es donde tú vas alumbrando y Él te va enseñando el camino por acá, no, por acá, por acá, por acá. Con esta sí, con esta no. Con esta me caso yo. Esa cancioncita, ¿verdad? Y así, hermano. Imagínate que te den un trabajo con una remuneración tremenda. Aquí no quiere dinero. Pero tienes que ver si vas a estar con tu familia, si vas a estar con tus hijos, si no pierdes tu ministerio, si ya no vas a estar con Dios. Decía David, más vale estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Tú sabes lo que es trabajar en la iglesia, tener un ministerio, vivir bajo una cobertura en una casa con tu esposa, tus hijos, y todos cristianos se van alimentando de Cristo. Es muy diferente. Eso, hermano, de acuerdo a lo que Dios habla a tu corazón, tú no puedes irte a cualquier sitio a trabajar porque hay más plata. ¿Me entiendes? De eso estamos hablando. ¿De qué voluntad quieres hacer? Tú tienes la libertad total para actuar de acuerdo a lo que sea que te plazca. Y por tanto, no necesitas por qué perder el sueño sobre la voluntad de Dios, porque tú estás haciendo la voluntad prescriptiva de Dios, de preceptos, estás leyendo la palabra, estás siendo alumbrado, guiado por eso. Pero no vas a saber mañana cuál es la voluntad de Dios, ni pasado mañana, porque es la voluntad oculta de Dios, ¿me entiendes? Ni de nuevo queremos conocer la voluntad de Dios en términos de futuro, cuando el énfasis en la Escritura es la voluntad de Dios para nosotros en términos del presente. Aquí está. El énfasis realmente está aquí en términos del presente, en lo que debo hacer. Aquí está, bendito sea Dios. Esta palabra es perfecta. Esta palabra es perfecta. En el pasado, en el presente, en el futuro es perfecta, pero para nosotros es el presente. Dice, las cosas reveladas pertenecen a Dios. Haz lo que conoces. Ahora, estas cosas que se revelan nos pertenecen, por lo que Dios ha tomado algo de repente, algo de los planes secretos de Dios. ¿Me entiendes? Él lo puede tomar. Y los deseos secretos de su mente ha removido los secretos para hacer una revelación, como la de que Cristo es nuestro Redentor y Salvador, como que el Antiguo Testamento era como una sombra de lo por venir, lo del macho cabrío, en la matanza de la ovejita, y luego viene Cristo. Eso ya estaba dentro de la voluntad decretiva de Dios, ¿entiendes? Entonces, Él ha sacado el velo. Eso se llama revelación. Él reveló lo que estaba escondido. Una revelación, entonces, es una salida del escondite, una revelación de lo que una vez estuvo oculto y ahora Dios se ha complacido en dar esta bendición indescriptible a su pueblo para compartirla con nosotros, con nuestros hijos, y sigamos con Él. ¿Ve? Esa es otra cosa. O sea, tú no puedes arrancar, pero ¿a dónde me voy? ¿Pero a dónde? Ay, si me voy allá y me va mal es tu culpa porque no me lo he revelado. No. Tú estás aquí.
Cuando Dios comparte su conocimiento con nosotros, amado hermano, hermana, eso significa compartirlo en el sentido de entregarlo, dejar que otra persona participe en él y lo use. Y así Dios nos da lo que realmente le pertenece a Él para nosotros. Este conocimiento que es nuestro a través de la revelación, porque Él nos lo dio, de nuevo, pertenece por propiedad a Dios. Pero el Señor dice, aquí, esto es tuyo, te lo estoy dando, vívelo. Si haces esto, vivirás. Gloria a Dios. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que dará su fruto a su tiempo, y todo lo que hagas prosperará. Bendito sea Dios. Y eso es lo que el autor de Deuteronomio está diciendo aquí. Moisés está diciendo que las cosas secretas pertenecen a Dios. Ahí está hablando con el pueblo. Pero lo que Él nos ha revelado no nos pertenece. Y no solo a nosotros, sino a nuestra simiente y a nuestros hijos. Ahora, perdón, si regresamos al libro de Deuteronomio, y mira lo preocupado que está Moisés, de que esa posesión bendecida, indescriptible, esa propiedad de conocimiento que le ha dado en el libro de Deuteronomio, esas leyes que les ha dado de conocimiento de Dios, ¿no?, que ha salido de la mente de Dios y le ha dado a su pueblo, será no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Ojo, lo ha dado para el pueblo. Será no solo para nosotros, sino es uno de los énfasis principales de este libro. ¿Me entiende? Y de nuevo, ¿por qué, pastor? Para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. Ustedes ven una vez la voluntad revelada de Dios y se da, y por medio de la voluntad preceptiva, de que esta revelación es dada para que podamos hacer algo, para que seamos obedientes a su palabra y así vivir con Él. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué no me dicen cómo puedo conocer la ley de Dios, que es otra cosa? La gente no llama y pregunta ¿cómo puedo conocer la ley de Dios? Porque ellos saben cómo pueden conocer la ley de Dios, ¿cierto? Ellos saben, solo tienen que buscar en la Biblia, basta con que estudien la ley de Dios y ya la conocen. Por eso que no preguntan eso, pero es importantísimo. Sería más bien una pregunta diferente si alguien dijera, ¿cómo puedo cumplir la ley de Dios? Que es otra cosa. Una cosa es conocerla, otra cosa es cumplirla. Y hay personas que están preocupadas por eso, aunque no son demasiadas, son pocas. Pero de nuevo, lo que la mayoría de la gente está preparando, está preguntando, cuando dicen, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lo que están preguntando es sobre un conocimiento del futuro, el cual está cerrado, no autorizado. Y si aquello con lo que Dios está complacido, con lo que Dios los bendecirá, de nuevo sigue volviendo a la voluntad revelada, perceptiva. ¿Cuáles son? Los mandamientos de Dios, donde nos manda hacer cosas que está clara en esta ley. Y dices, bueno, espera un minuto, pastor, usted me está hablando de Deuteronomio, el Antiguo Testamento. Vivimos en un Nuevo Testamento. La ley está en el Antiguo Testamento. Bueno, no te preocupes, todo está revelado aquí. Recordemos que en el Antiguo Testamento, la ley revelada, ¿qué cosa revela la ley? Yo tenía que saber primero, no nada que el Antiguo Testamento, no, solamente me gusta el Nuevo Testamento. Tienes que saber que el Antiguo Testamento, la ley revela el carácter de Dios, gloria al Señor, su personalidad. Y la ley revela también a su pueblo lo que le agrada a Dios.
El Antiguo Testamento nos muestra un Dios omnipotente, maravilloso, tremendo, hacedor de prodigios, milagros, señales, creador de los cielos y la tierra. Y también la ley revela a nosotros, a ti y a mí, lo que es agradable para Dios, cómo debo vivir para Dios. Ahí tenemos a los grandes hombres de Dios, que son mis héroes: Abraham, Isaac, Jacob, David. ¿Me entiendes? Ahí están los grandes hombres de Dios. Pedro, Pablo, gloria a Dios. Ahora, termino con esta bendita revelación de este tema sobre cómo hacer la voluntad de Dios para mi vida. Ponga atención, levanta las antenas porque esto es bueno. Gloria a Dios. Como cristiano del Nuevo Testamento, estudio la ley del Antiguo Testamento, porque estoy tratando de descubrir lo que le agrada a Dios. Ojo. Y aunque parte de esa legislación del Antiguo Testamento no se repite en el Nuevo Testamento, el develamiento, ojo, del carácter de Dios continúa en el Nuevo Testamento. Dios dice que le sigamos a Él, que no seamos pecadores, que Él es santo, y acá nos dice que Él es santo, 3 veces santo. Sigue el develamiento. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Eso es tremendo. El Nuevo Testamento, y tengo el gran valor de tener esa ley que es, ¿el qué? Lámpara a mis pies, luz para mi camino. Así que, de nuevo, si estoy buscando mi camino y estoy a tientas en la oscuridad y quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, necesito una lámpara para mostrarme a dónde se supone que debo ir. Ahí está el carácter de Dios. Ahí está lo que su pueblo debe hacer. Si necesito una luz para mostrarme el camino que mis pies deben tomar, ¿dónde está? ¿Dónde está esa luz? Está en la ley de Dios. Está en la voluntad preceptiva de Dios. Está en la bendita palabra revelada por Dios mismo, la Biblia. Una vez más, cuando leemos la palabra del Señor, así con gozo, esperando su revelación, ansiando que Dios, no, más bien pídele que te revele, que te dé luz, y te vas a poner gozoso porque vas a tener todas las salidas a tus preguntas. Bendito sea Dios. Una vez más, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley, toda esta palabra bendita. Y se nos ha dado a un Salvador, a Cristo el Señor. Se nos ha revelado con todo su corazón lo que Él es para nosotros, lo que significa para nosotros y lo que va a hacer con nosotros su pueblo. Esa es otra cosa preciosa que muchos no les ha sido revelado, no entienden, a esto le llaman locura, sí, porque no se les ha revelado, no ha habido revelación, no ha habido luz en sus corazones. ¿Me entiendes, hermano amado, hermana amada? Entonces, la voluntad de Dios es que obedezcamos cada palabra que sale de su boca. Y la palabra que salió de su boca está desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis. Eso es, hermano amado, hay muchas preguntas en nuestra vida, pero tú debes tomar
con esa revelación, con esa conciencia tranquila, yo digo con esa paz. Me gusta esa palabra desde que la escuché de Dios a mi corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Y me dirigió paz a mi hogar, a mi familia, paz a mi economía, paz a mis labores, a mi trabajo, en todo tipo de trabajo, físico, espiritual, paz en mi vida espiritual, que me desarrolle como ese hombre de Dios, como una mujer de Dios también. ¿Me entiendes, hermano? Entonces a veces andamos preguntando cosas que no debemos preguntar. Ahí estamos deambulando. Y si fallamos nos hacemos los inocentes, que no es tu culpa, ¿no? ¿Sí? Dice la palabra que nosotros vamos a ser juzgados por cada palabra que está escrita aquí. No por la cosa secreta, por la palabra. Si hay algo acá que tú no hiciste, pues, algo que sabiendo lo hacías, pues, pero te arrepentiste, gloria a Dios. Hermano amado, doy gracias a Dios. Te doy algo para terminar. A veces nosotros pecamos, se nos va el pecado. Lo malo es cuando ese pecado es consuetudinario, cuando ese pecado forma parte de nuestra vida. Ahí sí estás alejándote de Dios y Dios se aleja de ti. Esa es otra cosa. Que por ahí te caigas, bueno, el Señor te levanta, gloria a Dios. Pero que ese pecado se convierta en algo monótono en tu vida, algo vivo en tu vida, ya no. Aquí está la palabra. ¿Cómo es el carácter de Dios? Y aquí está cómo debe ser el pueblo de Dios para Dios. Vamos a escuchar una adoración al Señor y ahí le vemos nuestro corazón a Dios. Vamos a orar al Señor. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora.
me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande es, cuán grande es. Oh, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande es, cuán grande es. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Bien, hermanos amados, después de escuchar esta hermosa adoración donde hemos elevado nuestro corazón a Dios para hacer su bendita voluntad, ahora, hermanos amados, oremos a Dios para que esta palabra realmente se afirme en nuestra vida y que nos dé luz en nuestro caminar diario. Que realmente se cumpla la voluntad de Dios, que se revele la voluntad de Dios en nuestras vidas, que entendamos quién es Dios, el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios puro, el Dios amoroso, el guerrero, el alfa, el omega, el principio y el fin, la torre fuerte, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, se revela en nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día bendito. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos has hablado hoy día sobre cómo hacer tu voluntad y has hablado a nuestro corazón que está en tu palabra. No hay palabra que falte aquí en este libro que salió de tu boca, donde nosotros podamos cumplir lo que tú quieres que hagamos para ti y lo que tú eres para nosotros. Señor, gracias, papito lindo. Pon esta palabra en nuestro corazón día a día. También quiero orar y dar gracias a Dios
a todos los amigos que nos están siguiendo, los que hoy día nos están siguiendo de aquí, de Puno, de Arequipa, de Tacna, de Tuya de Lima, de todo el Perú y las naciones. Yo sé que nos están escuchando en México, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, nos están escuchando en Estados Unidos, tenemos grandes amigos, y así donde se encuentren. Vamos a orar para que Dios justamente nos dé esa revelación que es para todo el mundo y que esa iluminación venga a tu vida a través del Espíritu Santo, porque te predicó un hermano, una hermana, a través de que tu corazón anhela a Dios. Pero para eso necesitas ese anhelo. Hoy día vamos a anhelar la presencia de Dios para que tu corazón esté sellado por Dios. ¿De acuerdo? Oremos. Todo lo que viene por primera vez. Padre bueno, en esta hora me acerco a ti, Dios bendito. Declaro que soy un pecador. Declaro que necesito, Señor, tu ayuda, tu perdón, mi Dios bendito. Declaro que tú fuiste a la cruz por mí, llevaste todas mis iniquidades, mi pecado, Señor. Y creo que en la cruz me diste salvación, Padre mío. Tú diste tu vida por mí, Señor. Tú, Señor, moriste para darme vida. Y hoy día, a través de la revelación, quiero hacer tu voluntad, mi Dios. Quiero aceptar, Señor, bendito Dios, tu carácter extraordinario, maravilloso, precioso. Y también quiero ser tu siervo para hacer tu voluntad a través de tu palabra, mi Dios. Yo te recibo en este día, en mi corazón, y te declaro como el Rey de mi vida. Jesucristo ahora es el Rey, el único Señor de mi vida. Gracias, Dios bendito, te recibo con todo mi corazón. Amén. Hermano, esta es una oración que, guiada con amor y propósito, el Señor hace maravillas contigo. Que Dios te bendiga, que a partir de este momento comience Dios a manifestarse en tu vida. Tenga un corazón lleno de gozo, de paz, y que tu vida cambie y vas a ver la presencia de Dios. Bueno, hermano, llegó la hora de despedirnos. Dando gracias a Dios, doy gracias a Dios por este día precioso, siempre pidiendo a Dios que sigamos adelante, que nos revele su palabra cada día. Hay bastante que aprender y Dios está dispuesto a darnos su bendición. Gracias, papito lindo. Padre, bendice a tu pueblo, a todos mis hermanos amados, tus siervos. Bendice a tu siervo Rolando, Elizabeth con la iglesia de Puno, a tu siervo Juan Pablo, la iglesia de Piura, a tu siervo José Camila, su casa, la iglesia de Tacna, tu siervo Carlos Candy, su casa, la iglesia de Lima, tu siervo Jorge Richard, Elfrid Mirelli, su casa, Jonathan Alejandra, su casa, la iglesia Bichul de Arequipa, y a tus siervos Jorge y Dina, aquí, Señor, tus siervos, de toda la iglesia, a Bichul, Perú. Y por toda tu iglesia en la tierra, papito lindo. Gracias, mi Señor. Te bendigo y te alabo. Nos despedimos de este lugar, hermano, de tu presencia, porque tú sigues con nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dios te bendiga.